Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Como todos los lunes a las 6 de la tarde nos encontramos para hablar de las cosas importantes de la vida. Y quiero empezar simplemente de una manera diferente. Si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal, por favor haga un alto allí y haga clic y suscríbase para poder ayudarnos entonces en la misión que nosotros tenemos. Estamos hablando en estos programas acerca del estrés. El estrés, cómo afecta a nuestra vida. Y hoy estoy aquí en la mesa con Ángelo y con Denar, que nos van a ayudar entonces a desarrollar este tópico de una manera... No estresada. Ya veremos. Sí, o sea, muy relajada. Así que bueno, vamos a empezar con una oración. Ángelo, ¿quieres orar? Dale, con gusto. Para que estés en el cielo, queremos poner este programa en tus manos como todas las semanas, para que sea tu espíritu el que nos dirija, el que nos ayude a crecer, a aprender y que nos ayudes a aprender estos principios de vida que nos van a ayudar a ser más felices y a hacer a aquellos que nos rodean más felices también a nuestro alrededor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el programa pasado nosotros hablábamos acerca de cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una caminata, que podría ser comparada con la caminata de la vida, y tenemos una mochila. Entonces, para aliviar la caminata, para hacerla más placentera la caminata, tenemos dos alternativas. Una alternativa es descargar la mochila, que esas serían nuestras circunstancias. O sea, muchas veces nosotros nos dejamos abordar por circunstancias que nos estresan y podríamos ciertas cosas que hacemos dejarlas de hacer para tener una vida más calma, para tener una vida menos estresada, y a veces no nos damos cuenta y nos cargamos la vida, vamos cargando esa mochila. Entonces una de las cosas que podemos hacer es descargar esa mochila. Por supuesto hay ciertas cosas que no se pueden descargar, o sea, siempre vamos a tener cierto tipo de mochila, cierta carga, pero hay algo que nosotros podemos hacer para aliviar la carga que tenemos de más. Y eso tiene que ver con cambiar ciertas circunstancias, tomar ciertas decisiones para, digamos, enfocarnos en lo más importante de la vida. Si nosotros estamos enfocados en lo menos importante de la vida, eso va a ser una causa de estrés y de ansiedad que a la larga va a traer enfermedad. Ahora, lo que vamos a analizar ahora, otra de las alternativas era aliviar la carga que tenemos en la mochila o fortalecer nuestro cuerpo para que la carga nos parezca menos pesada. Y eso es una de las cosas, lo que vamos a hablar hoy específicamente en este programa, cómo fortalecernos nosotros para que las cargas de la vida parezcan menos pesadas. No van a cambiar, el peso no cambia. Si nosotros nos fortalecemos, parece que el peso entonces el peso cambia. Entonces les hago una pregunta. Si yo les hago una pregunta histórica, ¿qué es el día D? Ah, claro. Ah, muy bien. La Segunda Guerra Mundial. Muy bien. La segunda. Ajá. ¿Qué cuando fue? Estados Unidos y los aliados invadieron a Normandy, que es en Francia, ¿no? En Francia, exacto. Y fue el ataque pivotal que marcó el fin de la Segunda Guerra. Si no hubiera pasado eso, no hubiera habido, o sea, no hubiera habido la victoria aliada. O sea, el día D. Ahora, quiero mostrarles cómo fue eso, porque para que Estados Unidos y los aliados pudieran invadir Normandía, tuvieron que engañar a los nazis y hacer una estrategia de engaño para que los nazis piensen que la lucha se daba en el paso de Calais, que es en el Estrecho de la Mancha, el lugar más estrecho del Estrecho de la Mancha, valga la redundancia, y ellos, para que los nazis piensen que era allí, y entonces ellos desembarcaron en Normandía. ¿Y qué es lo que hicieron? Por ejemplo, eso es algo muy interesante. Ellos, por ejemplo, construyeron tanques y aviones inflables que mandaron al Estrecho de Calais. Entonces los nazis pensaban que allí estaba el ejército. También, por ejemplo, emitieron comunicaciones falsas y designaron a George Patton, que era el general más importante de la Segunda Guerra Mundial, lo asignaron para la invasión en Calais. Pero ellos estaban pensando invadir en Normandía, ¿no? Usaron dobles agentes, el espía Juan Pujol García, que era un espía nazi, pero un doble espía, que al final era un espía que estaba espiando para los nazis, pero realmente espiaba para los británicos. Y entonces, para enviar señales falsas, hicieron movilizar todas las tropas, la mayor cantidad de tropas la hicieron movilizar al Estrecho de Calais y no en Normandía. Entonces los nazis comenzaron a pensar que realmente la invasión iba a ser en Normandía, en el Estrecho de Calais, y cuando empezaron a ir los barcos a Normandía pensaban que ese era el señuelo, que, o sea, en Normandía iba a ser
era lo que estaban engañando. Bueno, y así, entonces pudieron, cuando estaban todos los nazis esperando en Calais, la guerra se dio en Normandía y así pudieron invadir y así terminó, fue el comienzo, el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar de cómo fortalecer el cuerpo, vamos a hablar de salud para tener menos estrés. Pero muchas veces nosotros la guerra de la salud la peleamos en los lugares equivocados. Y esta sociedad nos mueve a pelear la guerra en los lugares equivocados. ¿Y cuál es el lugar equivocado que nos lleva esta sociedad a pelear la guerra de la salud? En las farmacéuticas. O sea, nosotros queremos tener salud por medio de las drogas. Y realmente la industria farmacéutica nos ha hecho drogadictos. Entonces, por ejemplo, llegan en nuestro final, cuando ya nos jubilamos, que yo estoy cerca de eso ya, cuando entonces por eso, tranquilo. Tenemos una farmacia en nuestra casa que tenemos que tomar la pastilla para la presión, la pastilla para la diabetes, la pastilla para un sinnúmero de cosas. Y al final esas pastillas son paliativas. O sea, lo que nos ayudan es con los síntomas, pero no nos curan la enfermedad, no nos hacen más saludables. Al contrario, van desgastando nuestro cuerpo de tal manera que terminamos siendo más enfermos. Entonces vamos a repasar y vamos a hablar un poquito qué podemos hacer nosotros para poder tener una vida sana y tener un cuerpo sano. Y esto es algo que es muy conocido, especialmente en nuestro ambiente eclesiástico, es algo muy conocido en ciertos ambientes eclesiásticos. Vamos a hablar de los 8 remedios naturales que están en todos lados, que sin dinero podríamos nosotros tener acceso y tener una vida saludable. Hay muchas personas que, y el plan de Dios, todos vamos a morir, pero el plan de Dios es que nosotros nos muramos viviendo. Pero hay muchas personas que viven muriéndose y empiezan a morirse ya desde los 40 años porque empiezan a cosechar las consecuencias de vivir esta vida sin sabiduría y no usar los recursos naturales que tenemos para poder tener una vida sana. ¿Sabes qué? A mí siempre me ha llamado la atención eso de cómo Dios dejó en la naturaleza remedios. No importa si tú crees en él o no, tú usas esos remedios y te va a dar salud. Correcto. O sea, es realmente indiferente. Si sos ateo y usas estos pasos. Exacto, no importa. Pero son cosas que Dios dejó y que creó para tener salud en un mundo que él sabía que iba a caer. Muy bien. Hay 8, por supuesto, hay muchas cosas más, pero hay 8 remedios naturales básicos que si nosotros los articulamos en nuestra experiencia de salud, como resultado van a tener salud. Y alguien puede decir, pero mi tío seguía estos 8 remedios naturales y se murió de cáncer. Bueno, quizás siguió estos remedios naturales y se murió de cáncer, pero se murió mucho mejor de cáncer que si se hubiera se hubiera muerto de cáncer y no hubiera seguido esto, se hubiera muerto mucho más. Hay personas que incluso al tener estos remedios naturales se sanan de cáncer o de otra enfermedad degenerativa, y otros, viven mejor, ¿no? Pero sí dan resultados, siempre dan resultados. Y otra enfermedad que tú hablas de cáncer, pero también la diabetes, que es una enfermedad, que te va matando. La hipertensión, que es la enfermedad que más mata, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, siguiendo estos medios naturales, realmente nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Entonces vamos con el primer remedio, y ustedes ya lo saben. Vamos a decir los 8 y después vamos a analizar cada uno. ¿Cuáles son? A ver. Estaba esperando que hicieras esa pregunta. Yo sé alguna. Estar en contacto con la naturaleza, aire puro. Bueno. A eso me refiero. Sol. Sol, muy bien. Dormir, descanso. Agua, muy bien. ¿Cuántos 4? Fe. Alimentación. Confianza en Dios. 5. Alimentación 6. Ejercicio 7. Y falta uno que yo tampoco ahora. ¿Cuál sería el otro? Sol, agua. Sí, ya me acordé. Porque lo viste. Ya, bueno, dilo porque vamos a hacer. Es temperancia, equilibrio, para no excederme, no excederme en lo bueno y abstenerme de lo malo. Pero vamos entonces vamos por el primero. Vamos a empezar por el agua. El agua es fundamental, para poder tener buena salud. Sin agua no podemos tener buena salud. Es esencial para la hidratación, la desintoxicación y el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, la hidratación es fundamental para la función celular. Si queremos que las células funcionen correctamente, tenemos que tomar agua. Ahora,
cuando decimos agua no estamos diciendo té, no estamos diciendo Coca-Cola, no estamos diciendo... Tiene que ser agua pura. No refresco ni soda. Nada. Sí, y dentro de estos remedios naturales nosotros tenemos diferentes para ir avanzando en salud, porque por ejemplo ahora están las aguas embotelladas de plástico y está comprobado en la última semana leí que por ejemplo están encontrando en el cerebro partículas plásticas, muchísimas partículas plásticas en el cerebro del ser humano que eso nos quita la memoria, nos trae cansancio, afecta nuestra salud. Entonces si nosotros pudiéramos tener un filtro bueno en nuestra casa de agua, es mucho mejor que estar comprando de botellita, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que hace el agua? Eliminación de toxinas, facilita la eliminación de desechos a través de la orina, el sudor, la digestión, ayudando a limpiar el cuerpo y prevenir las enfermedades. ¿Cuáles son los efectos de no tomar agua? Bueno, deshidratación obviamente. Ajá, pero ¿en qué afecta? ¿Estás deshidratado y qué? En la energía. En la energía. En tu capacidad de poder pensar, de estar atento, de también... El sistema digestivo para digerir la comida y procesar los alimentos también se ve afectado. Tu sistema inmunológico también baja mucho. Muy bien, tu manera de pensar, o sea, hay alteraciones en la función cognitiva y el estado de ánimo. O sea, cuando no tomamos agua, eso puede o nos hace estar un poquito más deprimidos en el día, nos afecta nuestra capacidad de pensar. Fíjense que cuando una persona va en el desierto, eso lo veíamos en las películas, y se deshidrata, ¿qué es lo que comienza a ver? Alucinaciones. Entonces hay síntomas de locura. O sea, cuando nosotros no tomamos agua, nos volvemos locos. O sea, estoy siendo categórico, ¿no? No, pero es que hace sentido porque el cerebro, más de la mitad del el cerebro 75% del cuerpo es agua y el 75% del cerebro es agua. Por lo tanto, si nosotros no le damos agua, a veces nosotros vamos voy al supermercado y me quedo anonadado de familias que salen con el carrito lleno de Coca-Cola y no toman agua, piensan que al tomar líquido están tomando agua y que se están beneficiando. Y bueno, la soda peor que peor, o sea, después quizás de azúcar también que tiene y todos los colorantes, todo que hace trabajar el riñón y bueno, todo lo que causa. Entonces, si nosotros volviéramos a lo sencillo, nos haría mucho bien. ¿Cómo yo sé si estoy tomando la cantidad de agua correcta? Estás orinando constantemente y el color del orín también te dice si está... El color del orín. O sea, el color del orín para que sea... o sea, que te muestra si estás bien hidratado, quiere decir que mientras más incoloro, más bien hidratado estás. Claro. Mientras más amarillo está, mientras más oscuro, eso quiere decir que ahí uno tiene que prevenir. Yo, por ejemplo, tuve un problema. Se me hizo un tumor en los ganglios que hacen la saliva. ¿Cómo es que se le dice? ¿No? Los salivales, las glándulas, los ganglios, no, las glándulas salivales, y fue por el hecho de no tomar agua. Y se me hizo un tumor y me tuvieron que sacar acá, hacer una operación. De esa operación, no sé de qué lado ahora, no me acuerdo qué está. Ya desde ahí ya no me puedo reír, me quedó un poquito dura la sonrisa, me río un poco chueco, o sea, por el hecho de no haber tomado agua, y eso tuvo su consecuencia, ¿no? También como cantantes, por ejemplo, cuando una de las cosas que yo les digo siempre es tomar agua constantemente, porque las cuerdas vocales son un músculo. Y no solamente cantar, sino que hablar, cuando tenemos que... Entonces, si uno no se hidrata bien, eso afecta también al músculo que es las cuerdas vocales. Entonces, yo la recomendación que les doy siempre es: no sirve tomar agua cuando uno está cantando. Tú tienes que hidratarte siempre y llegar hidratado para cuando vas a cantar o vas a hablar, porque ya si tú estás tomando en el momento, es tarde para que se produzca el proceso de hidratación. Siempre tienes que estar bien hidratados para proteger las cuerdas vocales, sobre todo los que tienen que hablar mucho, los profesores, no solamente los que cantan. Entonces es súper importante también para eso, para ese músculo que son las cuerdas vocales. Correcto. Ahora, una de las cosas también que son decisiones pequeñas que podemos tomar, porque alguien puede decir, bueno, voy a empezar a tomar agua, pero entonces va al supermercado y compra botellitas de agua, y en las botellitas tenés agua purificada o agua... Mineral, ¿no? Agua mineral. Sí, o agua que viene de fuentes naturales. Claro. Sí, hay agua mineral, hay agua purificada. El agua purificada realmente no tiene los componentes que el agua tendría que tener, y no trae mucho beneficio. No quiere decir que está mal, pero entonces si tenemos que elegir entre agua de fuente natural y agua purificada,
sea, agua de manantial. Agua de manantial. O sea, okay. Porque tiene los minerales naturales que el otro agua no tiene. Es más, al agua purificada y a todas las aguas generalmente que se venden en el supermercado le ponen cierto gusto. Aunque nosotros pensamos que no tiene gusto, le ponen cierto gusto. Y le agregan cosas, ¿no? ¿Sabes? Una de las cosas que también yo he estado escuchando mucho es agua, pero al agua tú le echas o sal, no sé cómo se dice en español, Celtic salt. Celtic es de allá, de por Irlanda, por allá. O hay una nueva que se llama Golden. Celta, algo así. Celtic. Sí. Celta. Porque hay unas sales específicas que tienen los minerales que el cuerpo necesita. De paso, si tú vas a un hospital y te ponen un suero, el suero es agua con sal, lo que te están poniendo en el cuerpo, porque eso te hidrata, eso te da los minerales que el cuerpo pierde cuando estás deshidratado. Echar unas pizquitas de estos tipos de sales, no cualquier sal, pero de estas sales que están llenas de minerales, es una manera muy buena para hidratarse también. Claro, y yo le digo, si usted quiere tener una repercusión en su salud y toma gaseosa, deje la gaseosa y va a haber muchísimo, de una manera muy rápida va a ver que hay una reacción del cuerpo muy favorable. Ahora, evitar tener sed, porque cuando llegamos al momento que el cuerpo nos dice a través de la sed que necesita agua, es porque hay poca agua. Si nosotros estamos bebiendo constantemente agua, nunca vamos a sentir esa necesidad de sed, que el cuerpo está avisando que hay algo mal, que hay algo que falta. Ahora, es tan lindo tomar agua cuando tenés sed. Sí, eso sí también. O sea, perdés esa sensación de llenarte de agua. Satisfacción. Sí, pero... Ahora, te pregunto, no sé si tú le vas a mencionar, ¿cuánta agua debemos tomar? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, siempre han dicho que 8 vasos diarios por lo menos. Por lo menos. Y no juntarlos con la comida tampoco. Y no juntarlos antes de la comida, una hora antes, creo que, o después para ayudar a la digestión. Mejorar, sí. ¿Y eso no depende de tu peso, de tu tamaño, o es estándar para...? Sí, o sea, son recomendaciones estándar. Yo creo que cada uno tiene que... Hay gente que se pone obsesiva con esto también. Y también están que si no tienen agua, si 5 minutos no toman, ¿viste? Claro. Ahí está la temperancia, que era correcto. Y no es el extremo. Y bueno, y ahí aplicándola a lo bíblico, cuando Jesús nos dice del agua viva, yo te daré a beber, siempre da ese ejemplo. Claro, porque cuando llegamos a tener sed, estamos en necesidad de algo, porque algo falta en nuestra vida, porque algo, y el cuerpo está avisando que entonces... Si estamos con él, dice, no vamos a tener sed jamás, o sea, no vamos a tener esa falta, esa necesidad que sentimos, porque Él está constantemente nutriéndonos con esa agua. Correcto, exacto. Ahora, si nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo judío en realidad es un pueblo que tiene una tendencia en la salud bastante, se han hecho estudios y todo, bastante pronunciada, y vemos que estos remedios naturales Dios los instauró en manera histórica, digamos, o tradicional en la vida de Israel cuando ellos caminaron por el desierto. O sea, tenían todos estos elementos para no tener que estar, en esa época no dependían de drogas ni nada por el estilo, pero para no enfermarse. Y realmente no se enfermaron, ¿no? Sí. Muy bien, vamos al segundo elemento o remedio natural, que es, primero es el agua, y entonces después tenemos el aire puro, que es fundamental para una buena oxigenación y el bienestar mental. O sea, el aire puro mejora la oxigenación del cuerpo y del cerebro, fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Yo creo que ahí hay algo bien difícil. Por ejemplo, yo que vivía en Santiago, gran parte de mi vida, Santiago es una ciudad súper contaminada, porque tiene cordillera está en una olla de los Andes por un lado, la cordillera de la costa que se llama, entonces y en un hoyo está Santiago, y a veces corre aire, pero a veces no, y en el invierno sobre todo está, y tú ves, si vas de la cordillera y ves un poco más arriba, ves el smog. Wow. Está ahí. Y no hay, o sea, ¿y a dónde voy a agarrar aire puro? Y yo me acuerdo cuando vivía en Santiago, que siempre andaba con dolor de cabeza, siempre andaba con problemas en la nariz, que el running nose que le llama, que tenía que sonarme como con alergia siempre, me sangraba la nariz, me sentía así como... Y me acuerdo que salí de Santiago y se me pasó todo eso. Claro. O sea, y entonces a veces vivimos en ciudades que no hay cómo. O sea, y no se puede hacer eso de ir a aire puro
Porque, o sea, sí estás con los árboles todos, pero estás con la contaminación que es fuerte en ciertas ciudades, como por ejemplo en Santiago, y es difícil a veces agarrar. Aquí porque estamos en Orlando, que es plano todo, no es ese el problema. Pero a veces uno va a la playa y siente la brisa fresca o vas un poco más a la naturaleza, pero hay ciertas ciudades que es bien difícil lograr eso. Yo ahora cuando leo esto y estudio esto de los remedios naturales, y no puedo dejar de volver atrás a la época del COVID, y veo que el tratamiento que dieron para el COVID era justamente quitar todos los remedios naturales, parecía como que para que la gente se muera. O sea, porque, bueno, el agua nunca no se dijo, pero el aire puro con la mascarilla nos pusieron a todos a respirar y a encerrarnos en las casas para poder estar respirando todos los, o sea, no tener oxígeno, ¿no? Claro. Encerrarse en los hospitales para no tener oxígeno, o sea, impresionante, o sea, me pongo a pensar en eso y me da un poquito de rabia, ¿no? Y el encierro que uno le produce como persona, estar encerrado, de no poder salir, de no poder tener, o sea, ese encierro te produce un estrés, una ansiedad. Claro, increíble. Y en el estado de ánimo, o sea, que te genera depresión y entonces el sistema inmunológico nuevamente, o sea, se debilita para que el virus entonces te coma, ¿no? Acá también en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, que se usa mucho el aire acondicionado, es malísimo porque entonces todo el tiempo la casa está encerrada, no circula el aire y todos los contaminantes se quedan dentro de la casa, ¿viste? Por eso sería bueno de vez en cuando abrir una ventana, dejar que las puertas, dejar que filtre el aire un poco y así se pueda restaurar el aire de la casa. Yo me acuerdo cuando vivía en Michigan, que en el invierno nevaba mucho y a veces uno está encerrado en la casa, me empezaba a doler la cabeza y a veces por cansancio me dolía la cabeza, pero entonces salía a caminar en la nieve respirando y era pero un remedio automático, o sea, el estado de ánimo, o sea, el hecho de tomar aire, el oxígeno, cómo te ayuda el oxígeno. Bueno, una de las cosas, ¿por qué vivía tanto la gente antes del diluvio? O sea, no, una de las respuestas de esto, porque estaban muy inquietos, ¿por qué en la Biblia hasta el diluvio vivían 800 años de promedio y después entonces pareciera que fuera una ficción lo que dice la Biblia? Pero descubrieron en los bosques petrificados de la Patagonia una burbuja que estaba petrificada también, y la analizaron a esa burbuja, que entonces tiene que haber sido antediluviana, y entonces vieron que los niveles de oxígeno de esa burbuja de resina eran mucho mayor que los niveles de ahora de oxígeno que hay en el aire. Entonces uno de los grandes desafíos que tenían, digamos, los científicos con respecto a y especialmente los creacionistas, con respecto al Pterosaurus, que el Pterosaurus era un ave, ¿cómo se dice? Un ave prehistórica, no sé. Bueno, analizaron el peso de un Pterosaurus y era imposible que un Pterosaurus vuele por el oxígeno que necesitaba. Al analizar esa burbuja, se dieron cuenta que si los niveles de oxígeno eran los mismos que presentaba la burbuja, eso hacía que un Pterosaurus podía volar en esa época. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, dice que cuando vino el diluvio, las fuentes de los cielos se abrieron y las fuentes de abajo también de la tierra se abrieron. Pero cuando dice las fuentes de los cielos, evidentemente cuando el mundo fue creado había una capa de agua, y eso dice el segundo día de la creación, que Dios separó el agua de abajo de la tierra, de arriba de la tierra. Entonces había una capa de agua alrededor de toda la atmósfera, y esa capa lo que hacía cuando el sol entraba dentro de nuestra atmósfera, se transformaba en una capa hiperbárica que hacía que todo el clima sea regular en todo el planeta. Y hacía un clima primaveral en todo el planeta. Entonces, cuando viene el diluvio, esa cámara hiperbárica se rompe, cae en esa que protegía y que hacía que el oxígeno esté distribuido equitativamente en todo el planeta, y entonces cambian los climas, vienen los climas extremos y todo eso después del diluvio. Lo interesante de esto, también una evidencia, es que cuando Noé baja del arca, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo? Cuando baja del arca. Sí, después de hacer un altar y eso, pasó un tiempito, y él ¿qué fue lo primero que plantó? Un viñedo. Un viñedo. ¿Y qué hizo? Vino. ¿Y qué pasó? Se emborrachó. Se emborrachó. ¿Por qué se emborrachó?
Y entonces ya ven, no era un borracho. Y por eso, y a pesar de eso... Tal vez antes no existía claro, porque por antes, la cantidad de oxígeno, ¿no? Por la cantidad de oxígeno, antes, si tomaban jugo de uva antes del diluvio, no se fermentaba el jugo de uva como se fermentan los jugos después del diluvio por causa del oxígeno, la diferencia de oxígeno. Y por eso él, sin saber, aparentemente, se tomó el jugo de uva y quedó borracho, ¿no? Y después vino todo lo que vino. Ahora, con eso lo que estoy diciendo, fíjense que el aire puro, el mucho oxígeno, hacía vivir a la gente mucho más, ¿no? Los beneficios del... Bueno, y pasa ahora también cuando uno está enfermo o cuando necesitan que una persona está o sea, le ponen oxígeno. Correcto. Y los exacto. mismos jugadores también lo hemos visto cuando están descansando, que le ponen oxígeno correcto. para que el cuerpo... De paso, ahora mismo existen también sueros de oxígeno. Te ponen un suero que lo que te hace es que te oxigena la sangre, más de lo que no está. Muy bien, vamos rápido. Sí. Entonces, lo tercero es luz solar. ¿Qué es lo que produce la luz solar? Proporciona vitamina D, que si nosotros no tomamos luz solar, no hay alimentos que pueden producir lo que nosotros necesitamos, y fortalece el sistema inmunológico y mejora el estado de ánimo. O sea, tomar luz solar. Y entonces ahora viene lo que podría, sin mucho esfuerzo, articular o consolidar a estos tres elementos en uno. Porque dijimos que lo primero es agua, lo segundo era aire, lo tercero luz solar y lo cuarto ejercicio. Este quizás es el rey de los remedios naturales, el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ejercicio, entonces tomo más oxígeno al cuerpo, si lo hago al aire libre, tomo la luz solar y entonces también el agua me da ganas de tomar agua y entonces me hidrato. O sea que el ejercicio es el rey de los remedios naturales. Todos tenemos que hacer ejercicio. Ayer comencé a hacer ejercicio. Muy bien. Para practicar lo que predico. Para poder decirlo hoy. Exacto, porque te voy a hablar de este tema. Ya estaba caminando hace rato, pero empecé a meterle pesas, o sea, porque también, especialmente, si nosotros no ejercitamos los músculos, el cuerpo comienza a comerse los músculos y esa es una de las causas más grandes de envejecimiento. Entonces, por eso la persona que hace ejercicio se mantiene saludable y por eso el ejercicio tiene que darse todos los días. Por lo menos, ¿cuánto tiempo necesitamos por día para que 30 minutos. 20 a 30 minutos. Lo importante, porque a veces hay gente perfeccionista que dice, si no puedo hacer 1 hora, 2 horas, entonces no hago ejercicio. No, es hacer un hábito de ejercicio. Y después el hábito de ejercicio nos lleva a ir mejorando cada vez los hábitos para que sea más beneficioso para nosotros. Ahora, en este país y en muchos países, pero sobre todo aquí, o sea, todo se ha hecho para que no hagamos ejercicio. O sea, tú vas a comprar y no te tienes que bajar del auto, la ventanilla te da la comida o la ventanilla pide los remedios, todo. O sea, lo menos te llevan la comida a la casa o puedes ir a buscar al supermercado y te tienen la comida ahí. Y antes, se tenía que caminar mucho más, se hacía mucho más ejercicio y se ve la diferencia. Totalmente. Muy bien, vamos entonces, dijimos agua, aire, sol. Ejercicio, recuerde, es el rey de los remedios. O sea, hay que empezar a hacer ejercicio. No vamos a hablar de eso, podríamos hablar mucho de eso, qué tipo de ejercicio, pero caminar. Si usted camina, listo, ya con eso comenzó. Después agréguele ejercicio muscular y todo, pero comience a caminar si no lo hace. Entonces, lo otro, que también creo que es el segundo remedio rey, es el príncipe es una nutrición adecuada. Una alimentación balanceada basada en alimentos naturales fortalece el organismo. Claro. Una nutrición adecuada. Y acá, especialmente para un grupo de gente ¿Cuál sería la nutrición adecuada para...? Según lo que dicen los estudiosos... Porque según uno, ¿viste? Puede ser una cosa, una nutrición adecuada, pero ¿cuál sería? Según los estudiosos dicen que cuando comes, esto es algo muy sencillo que hasta un niño lo puede entender, tenés que comer todos los colores. Y si mientras más colores comes, mejor te estás nutriendo. Ahora, una de las cosas es esto de ser vegetariano, no ser vegetariano, qué conviene, vegan y todo esto. Nada obsesivo es bueno. Equilibrio. El equilibrio que después viene en un remedio. Pero después, por ejemplo, hay mucha gente que se hace vegetariana y come carne vegetal todos los días. Y tienen tanto o más casos de cáncer que el que... Sí, o sea, o sea, tiene que ser una dieta lo más natural posible. Y las carnes procesadas, y alimentos procesados en general. Claro, el alimento procesado en general es malo. Mientras más natural podemos comer,
mejor. Se tiende a, o sea, equivocadamente, porque lo he visto, pensar que el vegetariano es más sano, va a estar más, o sea, más delgado y todo eso. Y yo he conocido vegetarianos que no comen carne, pero le meten al pan, le meten cuestiones así, y que el gluten y todo, y le meten un montón de cosas y están gordos. O sea, el arroz caliente. El ajos, que diría. Él no dice así. No. Gracias. Bueno, entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. No, para el alos. No, ¿Qué? no, eso de los chinos. Que son chinos, eso de los chinos. No. Pero ustedes tienen un poco de chino los puertorriqueños. No sé. Pero comen la china, la naranja, que le dicen la china. La china. Pero el arroz es algo interesante, que por ejemplo el arroz produce una de las cosas que es muy nociva para el cuerpo es el azúcar. Y la gente piensa que porque no come azúcar, pero cuando nosotros comemos arroz caliente, se transforma en azúcar en el cuerpo y por eso el arroz es un promotor de diabetes. Claro. Entonces, ahora es interesante porque se analizó en los chinos y en los orientales que no tienen diabetes. Y entonces dicen, ¿cómo? Si comen todo el día arroz, o sea, si comen todo el día arroz y todos los días arroz y no tienen diabetes. ¿Por qué? Y es porque ellos lo comen al arroz frío. Cuando vos comes al arroz frío, se hace en el cuerpo un efecto, no el mismo efecto de caliente, y entonces en vez de producir azúcar en el cuerpo, se producen enzimas autodigestivas que te ayudan, o sea, ciertas enzimas que te ayudan, ¿no? Entonces, y el arroz como pregunto, y el pan, las pastas, también. Todo eso es lo mismo. se producen, lamentablemente, se producen azúcar. O sea, se genera azúcar. O sea, todo lo que sea refinado. Trigo refinado. Sí, y además que si tú ves, el pan tiene azúcar. O sea, si veslo ahí, También. tiene un montón de azúcar que le agregan. Aparte de Sí. entonces, bueno, hay mucho para hablar de esto. moderación, digo, en moderación, porque uno dice, Sí. ya no voy a comer más. No, o sea, vas a un lugar pero moderado. Moderado. Esa es la cuestión. Yo había dejado de comer azúcar hasta que vine acá a Estados Unidos y, o sea, Dulce de leche. no comía, no comía. Dejé de comer azúcar hasta que me ponen un poco de dulce de leche. No, había dejado de comer ni dulce de leche, comía en Argentina, o sea, en el primer mundo, pero No, lo que falta decir es ayer dejé de comer azúcar. Pero en Argentina todavía está esa capa de viste, Sí, antes del diluvio, todavía está en Argentina ahí. Pero bueno, yo había dejado de comer azúcar en Argentina, hacía ejercicio y comía de vez en cuando un alfajor o algo por el estilo, pero realmente si me ofrecían dulce de leche, helado o no comía. Y te digo, mi salud era muy, pero muy buena, mi estado, hasta que llegué a Estados Unidos, fui acá, cuando hice mi posgrado, pasé mucho hambre y entonces si me invitaban a una casa y me daban azúcar, me la comía toda. Lo que hace el hambre. Y ahora no, el azúcar es adictiva. Y ahora totalmente. me cuesta Súper mucho no adictiva. comer un postrecito, no cortar el almuerzo con algo dulce. Lastimosamente tengo que trabajar en eso, pero... De paso, añadiéndole a lo que estás diciendo, también hay muchos casos dentro de las personas que son sobrias, o sea, que no toman alcohol, que mueren de cirrosis. Yo conocí. Porque comen mucho azúcar y el azúcar... y toman poca agua. Correcto. Y eso hace un efecto como si fuera alcohólico. Bueno, hay estudios y yo he visto bastante que han hecho de personas que comen saludable, pero no hacen ejercicio, y al revés. Que hacen ejercicio y no comen saludable, y viven más los que hacen ejercicio. Sí. Es que el ejercicio que los que es el comen rey. saludable. El ejercicio es el rey. Y tenemos eso. Y por eso generalmente las culturas que mediterráneas tienen más vida. Y alguien dicen por la alimentación. Y sin duda es por la alimentación, pero es más por el ejercicio. Porque donde no hay buses, donde viven al lado de la playa, viven en la montaña o algo por el estilo, están todo el día haciendo ejercicio, y eso tiene un efecto tremendo en la salud. Entonces vamos a otro que es, si el otro, la nutrición era el príncipe, el remedio príncipe, este es el remedio princesa, no sé, Principito. O sí, es el otro que está por ahí cerca, que es el descanso. El descanso es fundamental también, pero por eso cuando hago ejercicio me canso y duermo bien. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sueño. Está el sueño REM y el sueño no REM.
El sueño se da en ciclos. El sueño REM es el sueño que realmente descansamos. Es el profundo. Sí, es el profundo. Y yo, si por ejemplo no tengo sueño REM, puedo dormir 20 horas y tuve el sueño no REM, no descansé. Duermo, pero no descanso. El estrés me hace dormir, pero no descansar. El estrés afecta al sueño REM. Entonces, el ejercicio, el agua, la buena nutrición hacen que yo tenga sueño REM. Ahora, para que se dé el sueño REM se da en ciclos, no se da, estático, sino que se tienen que dar, para que yo descanse, se tienen que dar 3 veces durante la noche. Entonces está comprobado que para que eso suceda tengo que dormir por lo menos 7 horas para tener sueño REM. Y mis horas de acostarme tienen que ser antes de las 12 de la noche. 1 hora antes de las 12 de la noche, o sea, cada hora antes de las 12 de la noche vale por 2 horas de descanso que si me acuesto después de las 12. O sea, si yo me acuesto, por ejemplo, a las 9 y me levanto a las 2 de la mañana, puede ser que haya tenido todo el sueño REM que si me acuesto a las 12 y me levanto a las 9 de la mañana. Entonces, eso son pequeñas cosas. Después, con el descanso, está el descanso que de todos los días, pero después está el descanso diario. O sea, nosotros en el trabajo, cada tanto tiempo tendríamos que parar, hacer un poco de ejercicio, tomar aire y no estar, por ejemplo, ahora que es mucho, yo por ejemplo que tengo en la semana un trabajo de mucho estar sentado, tendría que hacer un alto para distraerme, para tomar aire, para tomar agua y no estar continuamente trabajando sentado y entonces ese descanso lo necesitamos. Después dijimos, está dormir, que es el descanso diario. Después tenemos el descanso semanal que Dios lo dejó en la Biblia, que es el día de reposo, que es impresionante si lo guardamos bien. O sea, si le dedicamos un día a Dios en la semana, es algo impresionante el efecto que eso tiene en la salud. Y después está el descanso. ¿Cuál es el otro descanso? Esa no la tenían. El descanso anual, que son las vacaciones. Eso necesitamos tener descanso anual o cada cierto tiempo. En la Biblia había 7 vacaciones que tenían por año todos los israelitas, que eran las fiestas. Y todos tenían que ir a Jerusalén de vacaciones, por supuesto a celebrar y todo eso, pero eran 7 vacaciones que tenían durante el año. Es más, cuando nosotros tenemos el correcto descanso, eso nos prepara para ser más productivos en el trabajo. Entonces después tenemos la temperancia, el otro remedio natural, y ya vamos terminando, el que es evitar los excesos y hábitos dañinos para promover un equilibrio en la vida, o sea, abstenerme de todo lo malo y ser templado en lo bueno, o sea, no porque hay algo bueno entonces hacerlo sin equilibrio, ¿no? Y el último remedio es confianza en Dios. La persona que confía en Dios, la persona que descubrió que Dios lo ama, la persona que no piensa que la salvación está en el futuro, sino que la salvación ya la tiene gracias a Cristo, la persona que ha podido contrarrestar la culpa, que sabe que Dios ante nuestras equivocaciones no nos está exigiendo, sino que siempre nos perdona, siempre nos da una oportunidad y que podamos estar tranquilos en Él y descansar en Él. La persona que confía en Dios realmente puede vivir la vida de una manera muy diferente a la persona que no confía en Dios. Es que Jesús fue claro en eso y muchas veces lo repitió. El peso se lo lleva a Él. Correcto. O sea, entrégame tus cargas, entrégame tu peso, entrégame, o sea, todo lo que... Y nosotros tenemos un montón de cuestiones que son cargas, como tú dices, la mochila que tenemos ahí, y que hay cosas que, claro, que van a estar ahí, pero podemos soltar un montón de cuestiones que las tenemos ahí, y Jesús dijo, no, deja que yo lleve el peso. Correcto. O sea, yo me encargo de eso. Y en este momento, o sea, esto es muy lindo decirlo, pero en este momento, si uno está viviendo una situación difícil en la vida, Jesús dice, vengan a mí. Vengan a mí, no estén tratando de andar con esa carga. Quizás alguien está escuchando ahora que está con una carga, está con la ansiedad. Dice, ven a mí, echa tu carga sobre mí. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, Él se hace cargo de todo. Cada día, si vamos a Él, si nosotros creemos que Él tiene el control de nuestra vida, si nosotros creemos que todo lo que Él permite en nuestra vida, cuando lo estamos poniendo en primer lugar, todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien. Entonces eso nos va a dar tranquilidad, nos va a hacer dormir tranquilos. Como dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti, Señor, he confiado. Creo que dice así. Porque solo tú. Entonces,
Eso es lo que todos necesitamos, paz, tranquilidad, saber que Dios nos ama, entender eso a través de la vida de Jesús. Y de eso tratamos desde Forest City, siempre llegamos a la misma conclusión: Jesús es el centro de todo, seguir los consejos de Jesús es la solución para todos los problemas de la vida. Y a través de esto también descubrimos en la Biblia estas cosas naturales que Dios nos da para poder vivir un mejor día a día, para vivir, mejor dicho, ir hacia el cementerio viviendo. O sea, todos vamos a tener que encarar la muerte, pero ojalá que muramos viviendo y no vivamos muriéndonos. Que muramos en misión. Y que muramos... Porque si, no, o sea, si estamos enfermos, si no vamos a poder servir a Dios. Exactamente. Correcto. La alegría que nos da haber conocido a Cristo, eso es una de las cosas. Yo me estoy dando cuenta ahora que ya estoy entrando en la etapa madura, que yo no quiero morirme porque quiero seguir compartiendo lo que me está haciendo feliz. O sea, y entonces necesito tener salud, y por eso tomé la decisión de empezar a hacer ejercicio. Hoy empecé a hacer pesas, o sea, estoy haciendo pesas. Espero el próximo programa me preguntan. Espero poder, hoy todavía no me duele nada, pero espero que ya mañana me empiece a doler. Así de bueno. Gracias por compartir con nosotros y vamos a terminar con una palabra de oración. Denar, ¿querés orar? Seguro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de conversar, de aprender más de ti, también de las cosas que nos hacen bien a nuestro cuerpo, que tú lo único que quieres es que nosotros seamos felices, mostrándote, cumpliendo tu propósito, que es lo que realmente nos hace felices. Y gracias por esta oportunidad que tenemos siempre de saber que tú estás ahí con nosotros, que tú estás dispuesto a ayudarnos a llevar nuestras cargas, nuestro peso, y nosotros descansar en ti. Y gracias por esta oportunidad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero simplemente decirles que acabamos de regresar de una escuela de discipulado orgánico que hicimos Express, una escuela de discipulado de 4 días en otro país, y realmente pudimos ver lo que significa vivir esa experiencia, no solamente para los que asistieron, sino para nosotros los que fuimos, incluso los que estuvimos dando clases, porque la escuela de discipulado orgánico es una experiencia. Pasamos solamente 4 días y el efecto fue terriblemente alentador, o vemos que el mismo efecto se da en todos lados donde vivimos esta experiencia, este proceso de escuela que le decimos, pero realmente es una experiencia de vida, y es donde descubrimos entre todos el amor de Dios que Dios nos ha dado y cómo enseñar ese amor a los demás. Y por eso este año 2025 por primera vez llevamos la escuela a Europa, a la Universidad de Sagunto en España. Allí vamos a estar durante 10 días, del 3 al 14 de julio, en la escuela de discipulado orgánico. Esta es la escuela de discipulado orgánico normal, donde usted va a poder vivir iglesia ideal, si podríamos decir así, durante 10 días. Vamos a estar orando, estudiando la palabra, jugando, paseando juntos, y por sobre todo poniendo en el centro a Jesús. Y nosotros vamos a ver los resultados. Eso va a marcar un antes y un después en su vida. Por eso ahí tiene la información, ya está la página de internet. No tarde en inscribirse porque los cupos se están agotando y queremos verlos allá, y queremos pronto entonces poder estar en esta experiencia que nos va a facilitar nuestra vida espiritual, nuestra relación con la gente y nuestra misión en este mundo. Dios los bendiga, y seguimos entonces conectados a través del canal de Forest City.